años, fue sanado. Y entonces este hecho hizo que todo el pueblo se concurriera a ellos. ¿Y dónde estaban? Estaban en el pórtico que se llama de Salomón. Esto claramente el apóstol Pedro lo aprovechó. ¿Para qué? Para compartir el evangelio, para predicar. Y eso es algo de lo que nosotros, hermanos, debemos de tener memoria y pedir a Dios sensibilidad para reconocer cada momento que el Señor abre puerta. ¿Para qué? Para que podamos compartir del evangelio, para que podamos compartir de sus maravillas. Ya leyó el hermano Jesús Solorio el pasaje, pero vamos a ver Hechos 3, versículo 12. Después de este contexto, toda la gente se congregó. Vean el versículo 11, antes de leer el 12, dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahora sí, el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Es importante lo que dice ese versículo, porque aquí el apóstol Pedro no se atribuye ningún poder personal. Él no se atribuye ningún poder personal, sino ¿qué es lo que hace? Atrae la atención de la multitud, y es lo que vamos a ver más adelante, atrae la atención de la multitud a Jesucristo. Y para esto el apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, les hace a esta multitud dos preguntas. La primera es: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué os maravilláis de esto? Y lo comentábamos el domingo pasado. Claro que era algo maravilloso lo que había sucedido, pero no era mayor que los milagros que había hecho el Señor Jesucristo meses atrás. No era mayor, pero así sucede, hermanos. En verdad nosotros por mucho tiempo fuimos necios y quizás tuvimos 1, 2, 3, 4 oportunidades y nos compartieron el evangelio y estábamos en la necedad de nuestro corazón y no entendimos, a pesar de que nos los compartieron de una manera muy clara. Pero así es como sucede, a los necios les parece cosa extraordinaria lo que había resultado ordinario en otras ocasiones. Si hubieran prestado atención y hubiesen tenido la intención correcta en su corazón, hubieran entendido. Vean lo que dice Juan 6. Juan 6, versículos 26 al 30. ¿Por qué sucedía esto? Lo comentaba el domingo anterior. Y dice Juan 6, del 26 al 30. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vean el 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, ¿cómo? ¿Qué había hecho el Señor Jesús? ¿Le había dado de comer a cuántos? A 5,000. Y todavía están preguntando: ¿qué señal haces tú para que creamos en ti? ¿Qué obra haces? A ver, dinos. O sea, así es, hermanos, como la necedad nubla la razón y el corazón. ¿Por qué reaccionaron de esta manera diferente con este milagro? ¿Por qué reaccionaron de manera diferente con este milagro que hizo Pedro? Lo comentaba también el domingo anterior. Vean lo que dice Juan 5, versículos 43 y 44. Dice la Escritura: yo he venido en nombre de mi Padre,
y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Pero vean también Juan 12, versículos 37 al 43. Juan 12, versículos 37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O a quiénes se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Lo repito, lo decíamos el domingo anterior. Amaban más la gloria de los hombres que la verdadera gloria que viene de Dios y de la aprobación de Dios. ¿Por qué se asombraron ante el milagro que hizo Pedro y no se asombraron ante los milagros que hizo el Señor Jesús? Porque así somos. Buscamos el reconocimiento de unos y de otros. Esa es nuestra naturaleza caída. Y entonces ahora sí se asombraban. Ahora, la segunda pregunta que les hace Pedro, regresando a Hechos 3:12, la segunda pregunta que les hace Pedro es, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Es cierto que habían hecho andar al cojo, pero Pedro y Juan reconocen que ellos no tenían ningún poder, ni piedad, ni eran más santos que ellos para haber realizado este milagro. Ellos se reconocen a sí mismos pecadores y hombres como ellos. Vean lo que dice Hechos 10, 25 y 26. Hechos 10, versículos 25 y 26. Y aquí te pongo un poquito en contexto. Aquí Cornelio, un centurión romano que daba muchas limosnas y hacía muchas oraciones, de repente estaba él orando y dice que un ángel se le aparece y le da instrucciones de que buscara. Dice, Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han llegado en memoria a la presencia de Dios. Y entonces envía y busca a Pedro y le da la dirección donde estaba y demás. Y entonces, después de esto, que Pedro llega, vean lo que sucede. Hechos 10, 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Levántate. Es más, ¿recuerdan el Apocalipsis? Sí, cuando el apóstol Juan también se inclina para adorar al ángel, ¿y qué le dice el ángel? Mira, levántate, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. No me adores a mí, adora a Dios. Hermanos, Dios nos libre de esto. Dios nos libre de esto porque en verdad buscamos la gloria los unos de los otros, pero también esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso, hermanos, porque a veces, y ustedes saben, la religión no es la mayoritaria, pero una religión por ahí hasta le besan la mano a ese señor y demás. Digo, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A quién se debe de adorar? A Dios. Se debe adorar a Dios. Y Dios nos libre de esto, porque a veces pueden haber hermanos que quizás por falta de crecimiento o demás, que si el pastor me ve, entonces hago esto o aquello o lo otro, y no, déjame ir al templo porque si no el pastor, no. Preséntate con diligencia a Dios
como obrero aprobado, que sea Dios el que apruebe todo lo que hacemos, porque lo hacemos con una intención genuina de corazón para adorarle a Dios, no porque me estén viendo los demás, ni porque el pastor me esté viendo. Ahora, eso no quita tampoco el respeto, claro, el respeto que se le debe al pastor. ¿Por qué? Por lo que representa. ¿Por qué? Porque enseña la palabra de Dios y porque le dice la Escritura, sujetaos, pero sujetaos a la medida en que lo que tú veas que enseñe el pastor sea realmente la verdad, no una mentira. Entonces Dios nos libre de esto, porque aquí Pedro está diciendo, oye, no sabes que yo soy hombre como tú, levántate. Y es triste, hermanos, pero déjame decirle, en iglesias bautistas hay una silla especial ahí para que se sienta el pastor y la esposa del pastor. Y cuando van a una comida, ahí está la mesa y se le sirve primero al pastor y a la esposa del pastor. No, no es así, hermanos. Yo soy el último que como. Todos somos iguales. Entonces Dios nos libre de esto, hermanos. Pedro y Juan no se atribuyeron poder personal, ninguno. Y bueno, también lo dice la Escritura. O sea, a ver, dime, ¿qué te distingue? Vean ustedes lo que dice Primera de Corintios. ¿Quieres ver Primera de Corintios? Capítulo 4, versículo 7, dice, porque ¿quién te distingue? O sea, un título, no sé, o ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿De quién lo recibimos? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías? De manera clara, ¿no? Aquí Pedro, pues no se atribuyen poder personal y glorifican a Dios, como nos dicen los siguientes versículos. Vean Hechos capítulo 3, pero veamos ahora el versículo 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y matasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué hacen? ¿Glorifican a quién? A Jesús. Lo primero que hace Pedro para glorificar a Dios es mostrarle que Jesús era ¿quién? Jesús era el Mesías prometido a los padres, a los patriarcas. Lo segundo que hace es confrontarlos ¿con qué? Confrontarlos con su pecado, al decirles que a quien habían entregado era al santo y justo, aun cuando Pilato había resuelto ponerle en libertad. Es decir, que ellos eran peores que ¿quién? Que Pilato. Pilato había resuelto ponerlo en libertad. ¿Y cuántas veces lo hizo? ¿Cuántas veces trató de ponerlo en libertad? Y sin embargo ellos no, prefirieron a un homicida. Los sigue confrontando con su pecado, diciéndoles que a quien habían negado era el autor de la vida. Y al autor de la vida habían pedido que crucificaran. Y entonces habían pedido a un homicida, habían matado al autor de la vida y habían preservado la vida a un destructor de la vida, a un asesino. Entonces, eran graves los cargos, ¿verdad? Eran graves los cargos. Vean lo que dice Mateo 23. Por esta razón, hermanos, por esta razón, y hoy vimos en la clase dominical acerca de la justicia de Dios. Dios es justo y Dios nos da lo que merecemos
lo que nuestras justicias merecen. Y dice Mateo 23, del 37 al 24:2. Vean lo que dice la Escritura. Son palabras del Señor Jesús sobre Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué? Y no quisiste. Y por cuanto no quisiste, y Dios es justo, y negaron al Santo de los santos, al justo, ¿qué dice la Escritura? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué razón? Por cuanto no reconocisteis el tiempo de vuestra visitación. ¿Y quién es el que venía a ellos? La misericordia de Dios, ¿sabes cuánto aguardó? 40 años. 40 años aguardó la misericordia de Dios hasta que en el año 70 se cumplió la profecía de Daniel. Fue destruida Jerusalén y el templo, por cuanto no reconocieron su tiempo de visitación. ¿Y quién es el que los visitaba? Entonces Pedro en cierta manera les dice: ¿creían ustedes que habían acabado con el autor de la vida? ¿Creían ustedes que habían acabado con el autor de la vida? Pues ¿saben qué? No. Dios lo ha resucitado de los muertos y nosotros somos testigos. Y esto nos enseña algo, hermanos. Estamos viendo la segunda predicación del apóstol Pedro y esto nos enseña que el evangelio no cambia. Ni el evangelio se debe de amoldar a la circunstancia. El evangelio no cambia. El evangelio, este evangelio es el mismo que se predicó, el mismo que predicó Pedro en su primer sermón. Es lo mismo, los confronta con su pecado y ahorita vamos a ver más. Los confronta con su pecado llevándolos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y les predica de qué? Les predica acerca de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. No cambia el evangelio. Vean lo que dice 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Vean 1 Corintios 15, 11 y 12, porque o sea yo, o sean ellos, es decir, o sea yo, Pablo, o sean ellos, los demás apóstoles, dice, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Vean también lo que dice Romanos 4. Romanos 4, versículos 24 y 25, dice, así también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, ¿de qué está hablando? De la justicia de Dios, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El evangelio no cambia. Y así vamos a verlo a lo largo de toda la Escritura. Vean el versículo 16. La siguiente, por favor. Versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que conocéis, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Cómo?
Le ha confirmado que el único nombre es ¿quién? Es Jesús. Le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. ¿La fe es por quién? Por Jesús. La fe que es por él ha dado a es decir, al cojo, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces Pedro lo que está haciendo es atribuyendo la curación de este hombre cojo al poder de Jesucristo. Al poder de Jesucristo y por la fe en su nombre, es decir, en el nombre de Cristo, confirmándole su nombre, el nombre de Cristo como el único nombre, el único mediador, quien toma instrumentos débiles en sus manos para llevar a cabo su obra y para que Él sea el que se lleve la honra, la gloria, el honor, el reconocimiento. ¿Por qué razón? Porque por medio de Él viene la fe. La fe que salva, la fe que sana. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Lo veíamos el domingo anterior, Hebreos 12:2, puestos los ojos ¿qué? En Jesús, el autor. Nosotros no producimos fe. Jesús es el que nos da, Jesús es el autor de la fe y luego el consumador. Jesús es el que nos da fe para que nosotros la consumamos en Él. Juan 6, 44 al 48. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Por esta razón, Pedro les dice que el poder viene del autor de la vida, pero hay que ir a Él. Hay que ir a Él, hay que poner los ojos en Él. Y Juan 6, versículos 44 al 48, dice así la Escritura: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Entonces hay que ir a Él. Lo siguiente que hace el apóstol Pedro, después de presentar el Evangelio, es hacer una invitación. Vean los versículos del 17 al 26. Hechos 3, regresando del 17 al 26. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Los confrontó con su pecado, ¿no? Y le dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Vamos a dejarlo hasta ahí. Lo primero que hace Pedro es animarlos con la esperanza de que se arrepientan y busquen el perdón. Les dice que lo que habían hecho de entregar al autor de la vida había sido por ignorancia. Usa el mismo lenguaje del Señor Jesucristo en la cruz, que había pedido al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Es decir, que aun cuando ellos se habían dejado también llevar por los líderes religiosos y pensaban que estaban siguiendo su propio plan, lo que estaba sucediendo es que se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Ya lo había predicado el apóstol Pedro en el primer sermón. Dice Hechos 2:23, la siguiente. Dice Hechos 2:23, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Ahora, aunque en cierta manera habían actuado con pecado de ignorancia, esto no los eximía de pecado. Razón por la cual los invita a arrepentirse
¿Qué les dice? Arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos. Los invita a arrepentirse y a convertirse. Estos dos verbos, la siguiente, estos dos verbos en el griego, la siguiente por favor, estos dos verbos en el griego son metanoesate. Metanoesate es el verbo arrepentíos. Metanoesate, que traduce cambien de disposición mental, arrepiéntanse. Y el segundo verbo es epistrefate, que traduce, ¿saben qué? Cambien, corrijan el camino, corrijan el camino. Y es interesante porque este versículo, estos verbos van acompañados de una preposición que es pros y el artículo to, de manera que traduce corrijan, retornen, cambien el camino hacia Él, hacia el Dios. Y es que ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio que predicó Jesús. Ese es el evangelio que predicaron los apóstoles. ¿Cuáles fueron las primeras palabras del Señor Jesús cuando comenzó su ministerio? ¿Qué dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el evangelio lo que debe producir en nosotros es ¿qué? Arrepentimiento. El primer paso que debemos de dar es arrepentimiento. Vean cómo se ha cambiado. Ese es el evangelio. Arrepentimiento, pero también conversión. Y conversión es de que si voy por este camino, yo digo, no, está mal, espérame. Por aquí es donde tengo que ir. Es darle la espalda, ir por el camino que Dios está anunciando. ¿Para qué? Para que probablemente, es interesante el griego en este versículo, para que probablemente, dice el griego, vengan del Señor tiempos señalados de refrigerio. ¿Y por qué traduce así el griego? Porque el Señor Jesús, y eso contrasta con el falso evangelio que predican por ahí algunos, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Aún y cuando creemos en el evangelio, eso no nos va a eximir de problemas y de aflicciones y de muchas cosas más. Para que probablemente vengan del Señor tiempos. Van a haber tiempos señalados de refrigerio, de paz y demás. Pero ¿sabes algo? En esos tiempos de paz, en donde tú dices, ahora sí, no hay problemas, ¿qué debemos de hacer? Prepararnos en oración y meditación. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos difíciles. Y van a terminar esos tiempos difíciles y otra vez van a venir tiempos de refrigerio, tiempo de paz. Pero en esos tiempos de paz, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para la guerra. Prepararnos para la guerra. Ahora, veamos el orden que usa Pedro en el versículo 19, porque es muy interesante. ¿Qué es lo que dice? Arrepentíos y convertíos. Primero es ¿qué? Es el arrepentimiento. ¿Y después qué? Es la conversión, porque si no me he arrepentido, pues no puedo reconocer que estoy mal y corregir mi camino. Primero debo de arrepentirme. Y luego dice en el versículo 20, la siguiente por favor. Dice el versículo 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Es interesante porque este versículo tiene dos posibles interpretaciones. Y estas dos posibles interpretaciones hay que ver el contexto posterior y el contexto también anterior. Por eso hay dos posibles interpretaciones. Una, en el contexto inmediato, versículo 21, vean lo que dice. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Este versículo, el contexto inmediato, está hablando de la segunda venida de Cristo. De la segunda, el versículo 21 está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero en el contexto anterior, que es el versículo 19,
Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan del tiempo del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Está hablando precisamente de Jesucristo en la vida del creyente. Jesucristo en la vida del creyente, de este creyente que se arrepiente y se convierte a Dios. Vean lo que dice 2 Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Dice así la palabra de Dios, hablando del Señor Jesucristo en la vida del creyente. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. A menos que estéis reprobados. ¿Qué dice Gálatas 2:20? También hablando de Jesucristo en la vida del creyente, de este que se ha arrepentido y que se ha convertido. Gálatas 2:20 dice así la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Difícil, ¿eh? Se necesita una conversión, primero un arrepentimiento y una conversión genuina para, ¿nos atrevemos a decir este versículo, Gálatas 2:20, y hacerlo nuestro? Cristo no puede entrar a un corazón sucio por el pecado, hermanos. Primero tiene que haber un arrepentimiento y una conversión genuina. Vean Primera de Tesalonicenses 9 y 10. Por eso el apóstol Pedro los confronta primero con su pecado y les habla de que tienen que arrepentirse, que tienen que convertirse de sus malos caminos. Primera de Tesalonicenses, versículo 9 y 10. Dice la Escritura, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Vean el contexto posterior del que estamos hablando de Hechos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, aquí Pedro está diciéndole, hermanos, a estos judíos, oigan, necesitan arrepentirse y convertirse. Necesitan arrepentirse y convertirse. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En el caso del creyente, cuando pecamos contra Dios, si vamos en arrepentimiento, Dios nos perdona. Dios nos perdona en la sangre de Jesucristo y olvida nuestro pecado. Un verdadero arrepentimiento es ¿qué? Es dar marcha atrás, es volvernos del mal camino que nos llevó a pecar contra Dios y su palabra. Pero si seguimos en el pecado, entonces, ¿ha habido arrepentimiento? No ha habido arrepentimiento. Ni tampoco debemos de esperar el perdón de Dios, porque no nos hemos arrepentido. Versículos 21 al 26. Dice Hechos 3, 21 al 26. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.
Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro, con muchas palabras más, lo mismo que dijo en su primer sermón, cuando esta multitud dijo, varones galileos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro le dice, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese, dice después, ya eso lo explicamos. Pero Pedro con muchas palabras más está aquí confrontando a estos judíos con su pecado para llevarlos al arrepentimiento. Pedro les hace ver que Jesús es ese profeta que dijo Moisés que Dios enviaría y que levantaría de entre ellos. Jesús vino ¿de dónde? Dice, a profeta levantará de en medio de vuestros hermanos. Jesús vino ¿de dónde? ¿De la tribu de qué? ¿El león de la tribu de qué? ¿De Judá? ¿Nació dónde? En Belén de Judea. ¿Del linaje de quién? De David. Y Moisés dijo, a él oiréis en todas las cosas que hable. Moisés los había liberado de la esclavitud de Egipto, les había dado la ley, pero Cristo, hermanos, Cristo nos libra del pecado y nos ha dado la verdad. Nos ha dado la verdad. Y la verdad, Él la define ahí en Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra es verdad. Y por eso en Hebreos 1:1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, la siguiente, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Moisés fue fiel, como siervo, pero fue fiel para lo que se iba a decir. Vean lo que dice Hebreos 3, 5 y 6. Hebreos 3, 5 al 6. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿de quién está hablando? De Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. ¿Pero para qué? Para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Sí te lleva esto hasta Efesios 1:13? Fuimos sellados hasta 1 Corintios 6, 19 y 20, que habla que nuestro cuerpo hemos sido comprados por precio y que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos firme hasta el fin la confianza. ¿Qué confianza? ¿De qué está hablando? Luego los exhorta, regresando a Hechos, luego los exhorta a que toda alma que no oiga a aquel profeta, es decir, a Cristo, ¿qué iba a suceder? Iba a ser desarraigada ¿de qué? Del pueblo. Y hermanos, es interesante el verbo que usa aquí el apóstol Pedro para la palabra desarraigada. Y este verbo es esolepreusesetai. Y este verbo traduce que será destruida completamente. Y aquí no se refiere en ninguna manera, porque para eso hay que estudiar el griego, no se refiere en ninguna manera a la pérdida de salvación. Si esta casa va a ser destruida completamente es porque no se puede destruir lo que nunca se tuvo. No se puede destruir lo que nunca se tuvo, es lo que les está diciendo a esta multitud.
El hombre, la siguiente, el hombre arriesga, la siguiente, el hombre arriesga su eternidad si hace oídos sordos a las palabras de Jesús. Los que no quieran ser enseñados, los que no quieran ser reprendidos, los que no quieran ser amonestados, los que no quieran ser corregidos, los que no quieran ser aconsejados e instruidos por Cristo y su palabra, no pueden otra cosa, no pueden esperar otra cosa que caer en manos de aquel, la siguiente, que puede enviar las almas al infierno. ¿Qué dice este pasaje de Mateo 10:28? Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes pueden matar el cuerpo? Pues cualquiera puede tomar un arma y matar el cuerpo. ¿Más qué dice? Mas el alma no puede matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir no solamente el alma, sino también el cuerpo, no solamente la psique, sino también el soma, el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que puede matar, destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Dios. Todos los profetas, la siguiente, todos los profetas desde Samuel habían anunciado esos días de la venida del Mesías. Ellos eran hijos de los profetas y del pacto que Dios se había hecho con Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Pedro, dándole estos fundamentos, los invita otra vez a que se conviertan de su maldad. Así terminó el versículo 26, que se conviertan de su maldad, porque la promesa era en primer término ¿para quiénes? Para ellos. Primero fue enviado a ellos, primero fue enviado el Salvador. El Señor vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido, las ovejas ¿de qué? De la casa de Israel. A ellos primero debía de anunciarse la verdadera palabra del Evangelio. Por esto, ahí lo vimos, ¿no? En Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén. Por eso el apóstol Pablo entraba a las sinagogas y le predicaba ¿a quién? A los judíos. Y de hecho lo leímos, creo que ayer en la lectura, o hoy, no me acuerdo, en donde dice, pues como no se consideráis ustedes dignos del Evangelio, ¿saben qué? Nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos a los gentiles. El Señor vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos primero debían anunciarse la verdadera palabra del Evangelio. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La salvación, hermanos, de nuestras almas es por medio del arrepentimiento y la conversión de nuestra maldad, apartándonos del pecado y volviéndonos, regresando nuestro camino hacia Él. Hoy lo veíamos en la clase en la escuela dominical, ahí en 1 de Pedro 1, 15 y 16, que dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga vuestra obra, ¿qué dice? Sed santos, así como yo soy santo. Y esto de ser santo no significa de ponernos una aureola y hacer así, y entro a la iglesia y soy así, y me comporto así. No, esto es ser apartado, entender que soy apartado, que fui separado, que fui comprado. ¿Para quién? Para glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. La voluntad de Dios es clara. El deseo de Dios es claro, Él quiere que todos los hombres sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Dios ya hizo su parte. Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La Escritura dice, el que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial,
Gracias por tu palabra, Señor. Toda ella es verdad. La suma de ella, dice el salmista, es verdad. Y hay grande galardón en obedecerlas. Gracias, Señor, porque somos instruidos por tu palabra. Y como te pedí al principio, Dios, que esa necesidad haya sido resuelta. Pero, Señor, tú que conoces los corazones, si en este momento, Señor, hay necesidad de salvación, si alguien no se ha arrepentido y no se ha convertido, bendice, Señor, ese corazón. Si tú estás aquí hoy, no es una casualidad. Y si tú no te has arrepentido, ¿por qué arrepentido? Porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la Escritura dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Por eso necesitamos arrepentirnos, porque hemos pecado contra Dios y contra su palabra. ¿Cuál es la solución? Bueno, dile al Señor, perdona, Señor, mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho. Tú conoces mi vida. Yo acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Ese es el arrepentimiento. Necesidad de un Salvador. Para esto vino Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si no lo has hecho, esto se hace una sola vez. Tienes que decirle, Señor, perdóname. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Pero ahí no termina todo. Si tú con sinceridad de corazón confiesas esto con tu boca, también vas a tener la convicción para decir que Jesucristo resucitó y está vivo. Y esto es lo que tienes que decirle. Yo creo, Señor, que Jesucristo está vivo. Dos cosas simples. Arrepentimiento, pero también conversión. Y es pedirle, Señor, ayúdame a caminar en tus caminos, a apartarme para ti. Si no lo has hecho, ¿te gustaría hacerlo? Esto se hace una sola vez, nada más es, Señor, perdona mis pecados. Yo reconozco que he hecho contra ti muchas cosas, perdóname, límpiame en la sangre de Jesucristo. Yo creo que el sacrificio de Jesús me limpia de pecado. Y lo segundo es, yo creo que Jesucristo resucitó y está vivo. Entra a mi vida, dirige mi camino hacia ti. Así de simple. ¿Lo has hecho? Si lo has hecho, reconociendo tu pecado, aceptando el sacrificio de Jesús y creyendo en su resurrección, levanta tu mano. Yo, pastor, yo tomé esta decisión hoy. Yo hoy he tomado la decisión de arrepentirme de mis pecados, de creer en el sacrificio de Jesús como suficiente y de creer en su resurrección. Eso es algo, todos estamos con los ojos cerrados. Lo repito, esto se hace una sola vez. Si tú no lo has hecho, dice la Escritura que he aquí ahora el día aceptable. Este es el momento. Tú no eres dueño del siguiente momento. Entonces, por eso te invitamos a que reconozcas a Jesús como tu Salvador. Y si lo has hecho, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si lo has hecho, déjame decirte lo que dice la Escritura. La Escritura dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, hoy tú has escuchado la palabra de Dios y cree al que me envió. El Padre envió a Jesucristo. Dice la Escritura, si tú has sido genuino de corazón, te has arrepentido, aceptando el sacrificio de Jesús, creyendo que Dios le resucitó de los muertos, en este momento tienes vida eterna. ¿Y sabes qué? No vendrás a condenación porque has pasado de muerte espiritual, de haber estado separado de Dios por tus pecados, has pasado a vida. Y esa es la confianza que tenemos en Dios. Así que, gózate si has tomado esta decisión. Gózate porque su palabra es imposible que Él mienta. Señor, bendice el corazón de esta persona. Tú lo conoces. Ahora permite, Señor, que
Él se esfuerce ahora en buscarte, en aprender más de ti, para que pueda crecer en ti y en tu palabra. Bendice, Señor. Y gracias porque tu palabra, Dios, no regresa a ti vacía. En el nombre de Jesucristo, damos las gracias y lo pedimos. Amén.